Hola, buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y vamos a comentar en este vídeo la novena partida entre Gukesh y Ding Liren. Estoy aquí desde Macedonia y ayer estuve disputando un campeonato en Benidorm, así que ha sido unos días bastante ajetreados. Y vamos a ver cómo Gukesh intentó plantear la catalana. Para mí fue un intento interesante, pero bueno, vamos a entrar un poco en matices. Voy a aprovechar un poco este vídeo para también hablar un poco de temas genéricos de la catalana. Gukesh juega con G3. La idea es evitar la India de dama y proponerle a Benoni. Era bastante esperable que Ding Liren no jugaría la Benoni, ya que no es una cosa propia de su repertorio y últimamente está jugando con un repertorio bastante minimalista, entonces era poco probable que buscara algo súper agresivo con C5. Entonces, aquí juega alfil B4 jaque, que esto diríamos que es la Bogo India, pero esa es la primera sutileza, porque aquí después de D5, alfil G2, alfil B4, aquí caballo D2 es posible. Y de hecho esto se lo he visto jugar a Ding con negras, ¿no? Y entonces aquí alfil B4 jaque es ligeramente más precisa, ya que tras caballo D2, C5, que esto me lo jugó el ex campeón ruso Lisi, el negro se considera que está más o menos bien. Entonces alfil D2, alfil E7, y esto que parecía una Bogo India, pues se vuelve otra vez una catalana. ¿Cuál es el principio de la catalana? En la catalana básicamente tenemos el alfil en G2 muy fuerte, presionando B7, y el negro tiene dos opciones. O lo plantea jugando esquemas de India de dama, que es primero lucha contra el alfil y luego lucha para ganar un poco de presencia en el centro, tanto con C5 como en D5. Y en el caso de la catalana más común, el negro primero absorbe el centro y luego lucha contra el centro. Entonces tenemos las variantes más principales en el que el negro, digamos, reubica este alfil por C6, o otras variantes que el negro dice, pues no, voy full a todo con el contrajuego en el centro. Entonces, en este caso, Ding opta por el plan un poco más conservador, que es jugar con C6. Es el plan más seguro, es el plan que recomiendo si no tenéis dudas al principio, que es primero hacer C6, muy importante, porque en caso de B6 lo hemos tocado 1000 veces en este curso, en este canal, que es se captura en D5. Y este tipo de estructura es bastante incómoda, ya que el peón de C siempre estará vulnerable en la columna C. Y el negro tampoco realmente quiere hacer C5, ya tenemos un muy buen bloqueo en D4, y este peón de D5 siempre queda un poco vulnerable. De hecho, aquí tras C6, hay tras caballo D7, una de las variantes de mi curso era alfil C3, comer en D5, en este caso este B6, y aún así perder el tiempo voluntariamente. Por lo tanto, esta estructura en general nos gusta bastante. Por eso el negro empieza con C6, y aquí tenemos un poco la primera posición relevante del match, de la partida, porque, primero de todo, vamos a hacer un inciso. Ding siempre juega esto. Cuando digo siempre, es siempre. Hace 8, 10 años siempre juega Ding esto. Entonces, digamos que es un poco su área de experto. Recientemente en la Olimpiada de Budapest, alfil C3 fue jugada por Shirov contra él. La idea es un poco, bueno, la que está en mi curso, la idea es un poco jugar caballo de 2 y más adelante buscar B4. Quiero poner un poco en contexto este tipo de idea porque tras B6, caballo de 2, B4, C5, que será relevante en la partida, quiero que apreciéis un poco la diferencia que aquí el blanco se ha ahorrado estos dos tiempos. Y entonces la disputa por el centro del negro se ve un poco más dificultada, ya que después de caballo 5 y torre B1 vemos que la presión un poco de la diagonal, la lucha del negro por la diagonal importante, no es tan sencilla. Y de hecho aquí está un poco peor el negro. Después de caballo por D7, bueno, hay ciertos intercambios que no favorecen al negro. Entonces, esto es un punto de referencia bastante importante. Luego, después de con alfil C3, Ding optó por capturar en C4 y B6, B5 y entró en la variante más crítica y se quedó un poco peor. Pero estas posiciones también son difíciles de jugar. Entonces era comprensible que Gukesh al menos no intentara repetir exactamente la misma línea, ya que no sería una sorpresa. Gukesh juega dama C2, cae D7, un momento bastante todo normal, torre D1 y B6. Entonces recordamos que el C6 se ha hecho primero para que C por D puede ser recapturado de peón C y la estructura sea más sana para el negro. Entonces este alfil está un poco pasivo, pero bueno, el alfil de G2 también. Si al final si liquidas las tensiones en el centro, los dos fianquetos salen perjudicados en general. Entonces, aquí jugó alfil C3 Gukesh, que me pareció una opción interesante. De hecho, es un poco el mismo concepto,
Pero vemos que estos planes con B4, claro, hemos invertido un par de jugadas y creo que será esto bastante clave. Esto lo jugó, no es ninguna novedad, en el sentido que lo jugó Giri hace poco. Y la idea también con alfil C3 muchas veces es eso, es jugar B4. Pero este tipo de estructuras son bastante difíciles de interpretar. Como un ejemplo, la partida de Giri, después de caballo E4 contra Niemann, precisamente. Alfil B7, caballo 2 F5, el negro tiene como un muro de piedra un poco extendido. Con este alfil aquí que no estoy tan claro que sea muy bueno, porque el negro muchas veces prefiere tener una estructura mucho más sólida y poder enfocarse en el flanco de rey. En cambio aquí, digamos que es más un pseudodinamismo y el peón de F5 muchas veces es cuestionable que esté bien. Porque al final el negro a algún punto hará F5 y digamos que tiene demasiados puntos y huecos. Aquí tras B4, alfil F6, A4, que parece la típica expansión que estamos viendo aquí. Después de dama E7, Giri ya cometió un error bastante grave con caballo B3. Aquí creo que era importante jugar a 5, este tipo de posiciones. Bueno, son bastante estratégicas, cambian un poco de muchos principios de la catalana. Sí, también se están buscando nuevas ideas. Pero esta me gusta, en general, estos alfil C3, porque la expansión en el flanco de dama es bastante más agradable y humana de jugar. Porque muchas veces tenéis que pensar que estas ideas, este alfil E7, alfil E4, alfil E7 es lo más sólido que hay. Estuve más de 2 meses buscando alguna idea y era muy difícil. Aquí incluso muchas veces el blanco puede jugar a 4, a 5 y caballo a 3. Como jugadas que no os puedo explicar a corto plazo. Y por eso este alfil C3 me parecía un poco más humano, porque digo, bueno, vamos a cambiar un poco la naturaleza de la posición. ¿Sí? Entonces, aquí Ding tuvo su primera gran pensada. Ahora D por C4 es menos atractiva debido a caballo E5 y empiezan a caer peones y el problema con la torre en D1. Y el hecho de que el negro ya haya jugado un B6, no puede jugar B5 directa y es un poco más ineficiente. Entonces aquí Ding jugó alfil B7. Caballo D2. Vale, y aquí tenemos una posición clave. Aquí Ding ya jugó bastante rápido y jugó una jugada que aparentemente o visualmente puede ser un poco rara. Pero que tiene bastante sentido. ¿Qué quiere jugar el blanco aquí? El blanco quiere jugar E4, es un punto clave. Y todas estas posiciones, cuando el negro ha conseguido un poco esto, se deciden en un factor bastante simple. ¿Puede el negro jugar C5 o no? ¿Puede el negro jugar una jugada que presiona el centro, que aumenta el control del centro y que básicamente hace que los dos alfiles sean relativamente catalanes? En este sentido, sean igual de fuertes. Entonces, aquí en caso de que el negro jugara una jugada estándar como torre C8, que eso es un punto muy importante, después de E4, peón por caballo por dama por, esto sería una ventaja ya considerable del blanco, porque al no poder hacer C5, este alfil queda vulnerable y el blanco pues puede empezar a aumentar la dominación en el centro y del espacio. Y el negro se puede empezar a ver restringido. Entonces C5 es muy clave porque activa el alfil y también permite limpiar un poco el centro, digamos, cambiar un par de peones y que el negro tenga suficiente espacio para el resto de las piezas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí el negro dice, pues en vez de cambiar, pues hago C5 primero? Un factor importante de tener el alfil en C3 es que después de caballo por F6, alfil por F6, aquí hay muchos temas con caballo G5 que básicamente te estoy amenazando mate, es un recurso bastante típico de la catalana y te como este alfil. Pero ¿qué pasa? La mayoría de veces este alfil está en C1 y el negro después de capturar en G5 y nosotros capturar en B7, tampoco le pasa tanto al negro perder la pareja de alfiles porque después de torre C7 la va a recuperar, la va a intercambiar rápido y la igualdad es bastante aparente. Entonces es importante notar que en este caso el negro comeríamos y aquí simplemente el blanco se quedaría con pareja de alfiles buenísimo. Y esto no es tan habitual en estos tipos de intercambios. Entonces vemos cómo las reacciones típicas del negro tienen bastantes problemas. Por eso aquí Dick dijo, a ver, ¿cómo puedo tener defendido el alfil? Y jugó dama C7, que es bastante fina. Entonces en caso de 4, simplemente podríamos comer y jugar C5. Fantástico. Y tras D5, por ejemplo, cae F6, imagino que sería bastante suficiente. Porque al final está clavada. O sea, D5 la idea es que este alfil no puede ser atacado. No puede capturar en D5 porque cae el alfil. Entonces cae F6 sería bastante sencilla. Y después el negro ahora ya sí podría capturar y esta posición un poco sospechosa. Pero bueno. O también torre 8. También puedo hacer jugadas más naturales. No tengo por qué hacer F6. O sea, es que me estaba bailando la cabeza con dama E5. Que el blanco tuviera ciertas molestias. Pero bueno, en general E4 no es un problema. O incluso capturar y jugar C5. Sabemos que hay las dos opciones para el negro. Entonces aquí el blanco jugó torre C1. Pero aquí ya me da una sensación extraña. Porque Ding jugó torre F8. Que bueno, entre esta y torre C8 nos podríamos pasar aquí y hacer un doctorado en las diferencias. Pero vamos, en general
no hay tantas sutilezas necesarias. Aquí Ding lo que estaba pensando es, en caso de B4, quiero hacer C5. O sea, lo que quiero, sobre todo hecho con esta historia, con esta manera de contar el enfoque de la partida, es que este es el plan más habitual del negro. Y entonces, si el negro puede hacer este plan, el negro es feliz. Entonces, a mí personalmente no me gustó mucho la preparación de Gukesh. Porque no vi. O sea, sí que había el dama C7, que es una sutileza que hay que tenerlo en cuenta. Pero este torre C8 yo, por ejemplo, ya hice una actualización en el curso en una variante que el blanco jugaba con el mismo estilo y la principal gracia era precisamente que torre C8 era mala por el mismo tema. Porque el blanco puede jugar E4 y al final está en B7 en el aire y acaba influenciando 3, 4, 5, 6 jugadas después. Entonces no es algo súper novedoso. Entonces, bueno, también una vez la catalana y esta variante en especial que juega Ding es muy, muy sólida. Entonces también es difícil de explotar. Pero sí que me extrañó un poco que hay más opciones en este sentido. Y sobre todo que no tuviera más preparado esto. Es lo que me ha parecido un poco raro. Porque además C7 no es rara. Sí, ahora que os lo he explicado un poco. Y me teniendo en cuenta que las otras jugadas inmediatamente el blanco se queda mejor. No estamos hablando de que Gukesh se podría esperar 7 jugadas distintas, ¿no? Entonces, dama, torre C1, torre D8, B4. Y ahora, claro, por ejemplo, si el negro... Me gusta mucho siempre hacer jugadas de espera. O H6, si lo veis en el stream, o yo muchas veces digo que el negro hace rey H8, rey F8, rey G8. ¿Por qué? Porque así veo si realmente algo es efectivo, nuestro plan, esta idea. Y aquí, por ejemplo, C5, alfil A6. Ahí es muy importante que en este caso quiero hacer C5 y E4. Si consigo C5, este tipo de expansión, y el negro consigue calle 4 y F5, en general es un muro bastante bueno, digamos, porque hemos cerrado el flanco de dama y cuesta mucho acceder a nada, básicamente. Y entonces aquí lo único que habría que vigilar es que E4 sería floja, tendríamos que hacer torre 1 primero, trabajar un poco más la posición, por aquí peón por, calle por y alfil C4. O sea, esto también lo hago como... A mí me parece que es un ejercicio muy importante para ver cómo poder reaccionar al rival a nuestro plan, ¿no? Es un rollo dejar que crearlo y decir, vale, lo hago. Y entonces, ¿cómo reacciona nuestro rival? Y aún con un tiempo de más. Porque si en este caso, incluso con un tiempo de más, no funciona o no es apetecible, entonces ya lo descartas por concepto, ¿no? Y en caso de alfil A6, pues el blanco se mantendría. Y aquí, por ejemplo, C5, esto era lo importante, de intercalar alfil A6 o no. Aquí el blanco tiene este tipo de intercambio estratégico muy importante, que es jugar B5. Quita el alfil y ahora jugar E3. Y ahora el negro se queda con una especie de peones colgantes que realmente muchas veces no quiere capturar porque nuestro caballo en C4 sería ideal. Y tenemos como unos peones pasados que además tiene un caballo de apoyo muy bueno. Esto es como un sueño en la estructura, ¿no? Y recuerda un poco a... últimamente está jugando estas estructuras, ya lo veréis en la partida de Bundesliga. Entonces, tras C5... claro, si ahora el blanco intentara lo mismo, el gran problema es que ahora no estamos ganando tiempo sobre el alfil de A6 y tras D4 y E5 el negro se hace con el control del centro. Entonces, digamos que nuestras aspiraciones de flanco no tienen mucho sentido si el rival tiene todo el centro controlado. Porque al final, lo que te permite un centro controlado es acceder a los dos flancos de una manera más sencilla. Es como tener una autopista y el otro tiene, pues, una carretera. Entonces, después de peón por, aquí yo creo que Gukesh se empieza a dar cuenta que no hay nada. O sea, comparamos un poco ahora el torre B1 de antes, ¿no? Claro, aquí el negro tiene ya un par de jugadas más útiles, el alfil defendido, no está el caballo en E5, entonces, claro, ya es una realidad la dificultad de poder responder contra C5, ¿no? Entonces, después de peón por C5, me parecía una idea interesante de decir, ¿qué pasa si come? Aquí una gran mala señal, por ejemplo, si os gusta analizar con módulo, si os gusta evaluar estas posiciones, de que el blanco tampoco tiene mucho, es que cualquier jugada del negro es buena. El negro no tiene por qué comer en C5, no tiene por qué hacer torre C8, no, puede comer de varias piezas. Entonces, después de caballo por, peón por, alfil por, aquí, por ejemplo, me puse a mirar qué pasa si simplemente te amenazo. ¿Vale? Amenazo el caballo, aprovecho la clavada, ¿no? Que parece algo súper natural. Torre C8, el blanco dije, pues no, y sigo aumentando esta presión. Y aquí, por ejemplo, claro, si me tuvieras que dar tu alfil de casillas blancas, al menos podríamos argumentar, bueno, tengo pareja de alfiles, tengo dos peones en los dos flancos, eso es una ventaja estratégica. Que luego se pueda convertir o no por el contexto es otro tema. Pero bueno, al menos sería... Pero aquí quiero también ejemplificar que los peones de A muchas veces, el negro puede decir, bueno, captura, me da igual,
captúrame este peón, ¿no? Que se queda suelto, pero es que el peón de A2 va a caer. Y, por ejemplo, este tipo de ejemplos creo que son muy útiles. De golpe va a venir calle C3. Lo que quiero destacar sobre todo es el poder del alfil de D5. El hecho de que el negro haya permitido jugar C5 cambia totalmente las relaciones dinámicas de la posición. O sea, si tuviéramos el mismo ejemplo, muchas veces incluso el blanco puede permitirse sacrificar el peón de A si tenemos un caballo N5 dominante y, por ejemplo, este alfil está aquí pasivo. Sí, eso es muy clásico. Entonces aquí, a partir de aquí, ya no me parecía nada especial. Y después de dama B2, bueno, era un intento, creo, para que Ding no pudiera liquidar la posición sencillamente. Y aquí Ding buscó jugar de una manera concreta, evidentemente. Digo evidentemente porque no, últimamente, pues es su talón de Aquiles. Y creo que Gukesh también buscaba una posición de al menos de este tipo de tensión. Por eso puede ser interesante esta preparación. De hecho, tras la fila 5, peón por, o sea, busca la clavada y evitar caballo A4. Peón por, caballo por. Y aquí es una posición muy concreta, simplemente que Ding... Me extraña que Ding calculó muy mal. Interpretó muy mal. Porque aquí caballo por C4, que es un poco normal. Después de torre por, dama por, dama por. Y aquí, por ejemplo, había que encontrar una fina, que era caballo de 7. Que estuve mirando un poco esta posición porque te está veniendo caballo de 5, te estoy tocando este, te estoy comiendo este peón según donde vayas con el alfil. Por ejemplo, si te vas con aquí, caballo de 5 y ya te estoy tocando mate. Digamos que es una posición delicada. Pero Ding sabe, es que es lo que me extraña, y luego veréis en la partida, Ding sabe que tiene que hacer una precisa y la partida se acaba. Entonces caballo 17 era esa precisa y ya está. Aquí, por ejemplo, peón por caballo por, resulta que este alfil está en el aire, pero ahora lo defiendo porque justo estoy intercambiando la torre. Esto quiere decir, este es el típico ejemplo de una catalana, ¿vale? Quería usar esta secuencia, bueno, que me he inventado por aquí, porque muchas veces el negro contraataca con el alfil en B7, lucha por el centro y hay como una 2-3 jugadas de interacciones muy súbitas y ya veis de dónde se decide la mayoría de partidas. Aquí Ding optó por alfil por F3 y aquí alfil por B6 es importante, ya que el alfil de B7 ya no está cayendo, por lo tanto caballo por C4 pues ganaría una pieza. A por B6, alfil por F3 y aquí torre A6. Y esta posición me parecía muy fea. Y estratégicamente, porque en general una de las claves de la catalana es controlar la casilla C6. Y aquí, por ejemplo, calle 5, ¿cuál es la idea? No, que el negro no puede liquidar. Y también preguntarnos, ¿realmente el negro a dónde va? Porque la dama no puede mover a ninguna casilla. O sea, si dama 7 hay un doble. Si dama D6 hay problemas con la torre. Si dama C8 no consigues nada. Si dama B8 hay otro doble. Hago lo mismo con esa torre. ¿Dónde va? Aquí y aquí, un doble también. Aquí, ¿qué hacen A4? Está un poco fuera de sitio. Entonces, lo que quiero reflejaros es que esta estructura es súper clásica de catalana, el alfil en F3 y tal. Y aquí, por ejemplo, el blanco, algo como alfil F8 o una jugada normal. Aquí el típica expansión con H4, Rey G2 para mejorar nuestras piezas y más adelante, pues, buscar una expansión aquí o una expansión aquí. Hubiera sido la típica posición a largo plazo, que es un poco lo que está esquivando Gukesh muchas veces. O sea, el patrón sigue siendo el mismo. Posiciones donde Gukesh tiene dominio. Recordamos el alfil E3 del otro día. O cálculo profundo. Y de la misma manera, Ding está tomando decisiones estratégicas totalmente innecesarias. Porque esta posición es muy incómoda. Pero bueno, tras dama B5, que intentó jugar tácticamente, aquí sí Ding nuevamente se vio forzado a calcular bien. Y entonces yo creo que es otra vez error de Gukesh de no afinar en este sentido. Pues tras torre por 2, cae por B6, Gukesh confiaba que si bien hay una igualdad de peones, ahora D por C5 permitirá capturar un peón. Y aquí simplemente Ding calculó muy bien. Quito la dama y el peón de C5 más o menos, aunque te lo comas, más o menos va a acabar cayendo de vuelta. Aquí, por ejemplo, creo que es bastante sencillo, con torre por y torre A5. Y bueno, simplemente pues como el peón. Como el peón de C5, no hay mates en octava. No es un cálculo excesivamente difícil. Por eso aquí creo que nuevamente Gukesh se mete en un jaleo, le hacen torre por y aquí seguramente se comió dama 7. Pero es que tampoco hay muchas más jugadas. Quiero decir, creo que hay otras jugadas que quizá deben salvar la posición, pero no, otra vez Gukesh se mete en un jaleo cuando tiene una alternativa y se pone a pensar medio de la combinación. Aquí pensó 32 minutos para hacer dama B1 porque se dio cuenta de este torre A5, imagino.
Después de torre B8, peón por C5, torre A6. Y tenemos un peón pasado que no sirve para nada y que simplemente el negro va a hacer alfil por y torre por y la partida se acaba. O sea, no hay mucho más. O sea, es una posición que es o funciona o no funciona. Entonces, claro, nuevamente, y aquí Dean Gukesh pensó otros 22 minutos, es como no calculó bien profundamente y no tomó decisiones estratégicas prácticas a largo plazo con el caballo de 5. Entonces, es que no sé. Parece el día de marmota en este sentido y es un poco el punto débil de Gukesh. Y está siendo bastante claro. Y el punto débil de Dean es cuando tiene que liquidar posiciones de relativa igualdad, no acostumbra a quedarse un poco peor, ¿no? Y después de dama B5, bueno, después de dama por B6 ya no hay temas de mate. No sé, por ejemplo, dama C8 jaque da un poco de miedo, pero cae 8. O sea, hay muchos temas con mate en la octava, pero no funcionan simplemente. Entonces, ¿qué más? Entonces, eso es lo que he dicho, es todo muy concreto y Dean pues siempre se ha estado defendiendo muy bien estas situaciones de apuros. Y después de dama por, pues bueno, intentaron este final. De hecho, el que puede jugar a alguien es el negro, porque al final tienes un caballo en un flanco. Y el alfil en un flanco es un poco más torpe, porque no puede cambiar de color, cambia el caballo así, ¿no? Y bueno, jugaron un poquillo, no sé si jugó Dean, jugó Gukesh, pero bueno, en fin, esta posición es un poco irrelevante. Llegaron a un final de tablas y nada, y tablas. Bueno, en general idea interesante. Al final yo creo que cualquier posición cuando mantengas las 8 piezas contra las 8 piezas menores, o sea, contra Dean y un poco de tensión en el centro, ya veis que está cometiendo errores bastante innecesarios, porque quiere liquidar esa tensión lo más rápido posible. Pero luego Gukesh no está afinando a nivel estratégico, posiciones de dominio, donde tiene jugadas que es más de control, de entender el largo plazo, le están costando, porque está abusando un poco más de buscar tácticas. Y luego las de cálculo puro, vemos también que le están costando a Gukesh varios medios puntos, al menos buenos intentos. ¿Sí? Entonces yo creo que, bueno, esta es una partida bastante correcta, en sentido, pero un poco continuista, sin ser tan dramática de las consecuencias de los sesgos de ambos jugadores, creo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. No estaré retransmitiendo por estos días, estaré jugando el europeo de Blitz. Ayer jugué el campeonato de España de parejas mixtas de Blitz, que lo ganamos, de hecho con Rebeca, seguramente más adelante lo pondremos en el canal. Y luego jugué el campeonato de España absoluto, entonces estaremos grabando por aquí. Espero que más o menos podamos mantener a continuación, porque estoy compitiendo en un torneo. Pero bueno, sin más, espero eso, que os haya gustado y a ver si Gukesh y Dingliden nos deleitan con partidas más agresivas. Así que nada, au para la catalana.